Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda su amigo Iván Donaldson. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Y en esta ocasión queremos platicarles de un tema muy interesante que tiene que ver con una palabrita muy famosa que muchos de ustedes han escuchado, que conocen, que es clarividencia. Así que, hermanos, vamos a darles sus futuros, ¿no es cierto? En esta ocasión, pues vamos a hablar de este fenómeno llamado clarividencia y vamos a tratar de entender qué significa, si realmente existe, si es un mito, si es una fantasía, si es una realidad, y vamos a debatir al respecto aquí nosotros tres, a ver qué sale, ¿no?, de esta plática, a ver qué sale, a ver si nos ponemos de acuerdo o no nos ponemos de acuerdo. Sí, y una de las cosas que también creo que vale la pena aclarar desde un principio es que esto No aclarado, esto aclarado por mismo Google también. Clarividente significa tener la capacidad de tener un discernimiento o un pensamiento agudo, es decir, que más allá de las capacidades psíquicas que nosotros conocemos como telequinesis, clarividencia o pues adivinación, por ejemplo, más que nada es tener una capacidad muy enfocada de poder ver cierta circunstancia, pero en este caso sí estamos hablando de la capacidad de percibir acontecimientos en otra parte o en otro lugar también. Sí, y de hecho también dentro de la definición, como segunda definición podríamos decir que dice el diccionario, es que pues sí es una actividad, o más que actividad, más bien una capacidad extrasensorial para poder ver el futuro, ¿no? Exacto. Pero... o el presente, pero también... Sí, claro, o el pasado. O el pasado. ¿No? O el más acá. O el más allá. Exacto, sí. De hecho, podríamos decir que etimológicamente hablando, como se pueden dar cuenta, pues en realidad significa pues ver claramente, ¿no? Ver con claridad. Ver claro. Y en ese caso, pues también la clariaudiencia, pues sería poder escuchar con claridad, pero ya es prácticamente una manera de, en cuanto escuchas la palabra clarividencia o clariaudiencia, pues sabes que se trata, estamos hablando de un fenómeno que se considera paranormal, ¿no? O de un fenómeno de la mente o de la conciencia. Entonces, pues abordándolos desde esa perspectiva, todos alguna vez en nuestra vida nos ha pasado, bueno, yo digo que todos, ¿no? Pero yo creo que casi a todas las personas les ha pasado que han soñado algo y eso que soñaron de repente, pues resulta que sí sucede, sí se manifiesta, o les ha pasado que tienen una visión en particular de algo que les llega a su cabeza y de repente resulta que sí, parece que sí salió. Entonces, pues podríamos decir que ese fenómeno hasta cierto punto es real, ¿no? Sí, está relacionado también con la resonancia límbica. Por supuesto tiene que ver con este tema que también vimos con Master Nage en unos videos anteriores, y tiene que ver mucho con la percepción, con una apertura de la percepción en la que bajo ciertas circunstancias un ser humano cualquiera, no nada más los que ya lo tienen muy desarrollado, un ser humano cualquiera puede tener un sueño clarividente o puede tener un pensamiento sobre una circunstancia de una persona que está aconteciendo en el presente o que va a ocurrir. Yo tengo una anécdota de un amigo que le pasó que se fue a dormir, ¿no? Un día así común y corriente, y de repente, ya tiene muchos años esto, y de repente él empezó a soñar que llegaba su mamá, abría la puerta, él iba bajando las escaleras y le decía: hola hijo, ya traje la comida, mi amigo es vegetariano, entonces le decía a su mamá: ya traje unos pozoles y te traje uno vegetariano exclusivamente para ti, y ya se bajaba y se iba a la cocina, y pues se despierta del sueño en el que estaba, baja las escaleras y en eso entra la mamá y le dice: oye hijo, y ya le dice mi amigo: oye, que trajiste pozole y que trajiste uno vegetariano, y ella le dice: sí, ¿cómo sabías? ¿No? Entonces un ejemplo de cómo pues suceden estos fenómenos de clarividencia. Uno muy clásico en mi vida pues fue mi mamá, que ella soñó que, no una vez, esto es bien interesante porque soñó varias veces, es decir, varias semanas tuvo ese sueño repetitivo en donde le robaban su carro. Y el último que tuvo, así fue muy fuerte la sensación, y tan fuerte que salió a la ventana y ya le habían robado el carro. Entonces ese es otro de estos fenómenos o ejemplos de la clarividencia. Puede estar relacionada a la premonición. Sí, claro, sí. Claro. Lo que es premonición, clarividencia, visión remota, podríamos decir que es lo mismo. Para mí sí es lo mismo, ¿no? Estamos hablando del mismo fenómeno. Pero cada uno tiene diferentes
vamos a llamarlo, se encuentra en diferentes áreas, si queremos como catalogarlo. La visión remota, que es algo que muchos ejércitos, sobre todo el de Estados Unidos y el de Rusia, llevan haciendo durante muchos años, pues tiene que ver con esta capacidad de ver lo que está sucediendo en otro lugar sin que físicamente se encuentren, ¿no? Les llaman precisamente visores remotos. Y pues también existe mucha desinformación y también hay archivos, documentos oficiales que demuestran que sí existen. Tan es así que ustedes pueden buscar en internet, en la misma página de la CIA, pueden ustedes buscar proyecto Stargate Project, que tiene que ver precisamente con esto de la visión remota y que la CIA pues estudió muchos años y que también, para variar, está muy conectado al tema de Jacobo Grinberg, ¿no? Sí, lo que te iba a decir, porque de hecho él también estuvo estudiando mucho la visión remota, ¿no? Sobre todo con niños, donde se dice que los niños podían leer sin necesidad de la vista, ¿no? Entonces, de repente les ponían algunas pruebas y era así como increíble. Y dentro de eso se decía que, o mucha gente pensaba que no había llegado tan lejos las investigaciones de Jacobo Grinberg acerca de esta visión remota, pero resulta que sí. De hecho, dentro del Stargate Project está ahí algunas investigaciones que hizo Jacobo Grinberg y cómo la CIA sí estaba muy interesado en ver qué es lo que estaba viendo en eso, ¿no? Sobre todo creo que también les interesaba mucho lo de el poder transferido, que le llaman, ¿no? También el potencial transferido y todo eso. Entonces, como las investigaciones de Jacobo Grinberg pues también están ahí muy metidas y les parecen muy interesantes a la CIA, ¿no? Sí. De hecho, aquí la pregunta, bueno, es una técnica o es un fenómeno que creo que desde el principio de los tiempos de la humanidad se ha presentado, se ha manifestado. En la antigüedad, pues cómo podemos olvidar a los famosos oráculos, empezando con el mismo oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, pues lo más parecido, si espero no estar mal, aquí mis compañeros me dirán y ustedes también, una de las representaciones más parecidas a lo que era el oráculo de Delfos lo podemos ver en la película Los 300, donde se ve ahí un oráculo que es una mujer, y es lo que pasaba, ¿no? Esta mujer o las mujeres que estaban en estos oráculos, como el de Delfos en la antigua Grecia, respiraban ciertos gases que son tóxicos y hacían ciertos movimientos, ruidos o a veces sí decían palabras, y algunas personas se dedicaban a traducir esos movimientos, a traducir esos sonidos y ponerlo en una profecía o en una visión de algo que sucedería o una respuesta, ¿no? Eso también es algo que se sigue haciendo, por ejemplo, en la India ahora, en el gobierno tibetano en el exilio, el mismo Dalai Lama y los tibetanos tienen su oráculo oficial, que es el oráculo de Nechung, ¿no? Y también cuando se posesiona, este oráculo no es que se meta o huela una sustancia, sino que entra en una especie de trance a través de meditación, se posesiona una deidad, es lo que dicen, y hace ciertos movimientos, también ruidos, y a veces también emite palabras, y ahí es cuando los lamas que se dedican a eso tienen que traducir qué es lo que está diciendo este oráculo. Entonces, los oráculos son como una especie de puente intermedio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y entre el mundo divino y el mundo de los mortales, ¿no? De los humanos. Pero, pues está muy apegado a todo esto que tiene que ver con la clarividencia. Obviamente, pues todos hemos oído hablar de los gitanos, ¿no? La gitana que te va a dar una mano. Te iba a decir, es como la idea más tradicional, ¿no? Cuando se habla de la clarividencia, se ve una gitana con su bola de cristal. Exacto. Y que te está leyendo el futuro. Digo, y eso es como muy básico, sí, pero es lo primero que, de los primeros fenómenos que en mi caso yo observé, ¿no? Cuando me decían de la clarividencia, ¿cómo funciona? Pues es una señora así ya viejita que te va a poner una bola y te va a leer tu futuro, ¿no? Ajá, claro, que después te das cuenta que es más profundo de lo que estamos hablando, ¿no? Eso es como una parte como muy simple de ver la clarividencia, pero con lo que tú estabas diciendo, me llegó algo. ¿Será que entonces la clarividencia es un estado del ser? Ajá, o de la conciencia. Puede ser un estado de la mente, una forma en la que tú puedes entrenar a tu mente. De hecho, ahorita que estabas tocando lo de la bola de cristal, esa imagen en particular, y de hecho las prácticas gitanas o la que hacían estas personas, está enfocada en prácticas alquímicas, que originalmente antes de la bola de cristal era el típico, pues como perol o como un envase redondo donde ponían agua con ciertos tratamientos, y a través de del agua ellos tenían visiones de algo que podía haber estado ocurriendo en ese momento o también poder predecir el futuro. Y de ahí es donde viene esta facultad de la adivinación, claro, de esas prácticas alquímicas. Claro.
De hecho, es aquí donde ya se va a empezar a poner esto bastante interesante, porque algo que siempre me he preguntado y me han preguntado, y de seguro te lo estás preguntando, y si no, pues es una buena pregunta, es: ¿existe la clarividencia como tal, como un fenómeno donde estoy adivinando o estoy viendo lo que va a pasar, o lo estoy creando? Es decir, cuando yo veo que sucede algo terrible, eso que estoy viendo que va a suceder, o bueno, algo maravilloso o extraordinario, ¿es porque es inevitable que eso suceda, o es porque yo, sin darme cuenta, lo estoy generando, lo estoy creando? Y esto también nos abre, porque está interconectado con la famosa intuición. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar qué es la intuición o la intuición de la adivinación o la clarividencia de esto de manifestar lo que estás imaginando? Entonces, ¿ahí qué opinan? A ver, ¿ahí qué opinamos? A ver, ¿qué Yo creo que opiniones en hay? realidad se puede decir que aprendemos a conectar con una facultad que todos tenemos, una facultad del pensamiento. Nuestra mente es mucho más poderosa de lo que estamos acostumbrados a pensar. Y creo que lo que puede ser que pase es que se abren puentes, así como el típico agujero de gusano en el universo que conecta puntos muy lejanos en el espacio. También así puede ocurrir en la mente. Se abren puentes en los que se conecta la percepción del aquí y el ahora con el aquí y el ahora de otro lugar. Esto es lo que creo que puede estar también pasando, como una especie de puente. Ok. Sí, yo creo que son parte del mismo fenómeno, ¿no? O sea, a lo mejor la intuición lo que tiene que ver es que tú observas diferentes posibilidades O sientes diferentes posibilidades, y de ahí tu intuición te dice que tomes tal o cual de esas, ¿no? Pero lo haces desde un estado de tranquilidad, ¿no? Tú dices, yo quiero hacer esto, la intuición me dice que haga esto, y después lo confirmas que fue la mejor decisión. Claro. O la peor. O la peor también puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Depende de tu intuición. Sí. Pero la clarividencia, yo creo que lo que pasa es, observas también que existen muchas posibilidades, un mundo de posibilidades, y dentro de esas te adentras tanto que puedes ver qué va a suceder en esa posibilidad que estás enfocando. Exactamente. ¿No? Entonces, Sí, termina. sí, nada más rápido. Entonces, basando en eso, lo único que estás haciendo es observar bien a bien a qué te va a llevar que tomes una decisión, pero ya, digamos, con muchos elementos, como que ya llegan más que en la mera intuición. Como que yo diría que la intuición es como un poquito más básica, y después sigue como la clarividencia, donde vas a ver ahora sí más claras las cosas, ¿no? O sea, como que la intuición es el sentimiento que te indica que algo está pasando, en este caso una posibilidad determinada. Una posibilidad. Y la clarividencia te lo confirma. Sí, y lo ves. Y o lo sea, puedes ver. y como que a lo mejor hasta puedes dar como... puedes observar más cosas dentro de la clarividencia, ¿no? Tanto así que a lo mejor vas a ver hasta el final de esa situación, o sea, cómo se va a concluir. Uh-huh. En el caso de la intuición no lo sabes, pero sabes que tomaste una buena decisión, así lo veo más o menos. Sí. De hecho, para mí, una película que puede explicar claramente esto de la clarividencia, para mí, podría ser la película de, me parece que es La Guerra del Infinito, de Marvel, donde vemos cómo el Doctor Strange, ¿te acuerdan? El hechicero supremo, utilizando la gema del tiempo. No es necesario que la veas ni que tengas que saber todo esto, porque te lo vamos a explicar, pero utilizando esta gema, digamos que el hechicero supremo, el Doctor Strange, lo que hace es ver todos los escenarios posibles, en todos los universos posibles, sobre lo que podía suceder y cómo podían evitar que sucediera este fin del universo, ¿no? O este fin de la mitad de los seres vivos en el universo, en la historia de lo de Marvel. Pero creo que lo ejemplifica muy bien, porque lo que hizo el Doctor Strange fue ver todas las opciones posibles y tratar de determinar cuál era la opción más pues cercana al resultado que ellos querían. Y siento que ahí fue en parte esto que estamos hablando de la intuición, la clarividencia, porque se permitió ver todos estos posibles escenarios. Y después, pues, en cuanto se marcó ese momento, fue cuando se tomó la decisión. Entonces, ya entrando en estos temas, ya metiéndonos a profundidad, yo creo, y yo creo que mis compañeros coinciden en esto, que se trata de un fenómeno de la conciencia, y entender que la conciencia como tal, no esta cuestión de lo bueno y lo malo, sino la conciencia como tal, el enigma, el misterio que es la conciencia, es infinitamente omnipotente. Es decir, no existen límites para la conciencia.
Para eso recordemos de nuevo a Jacobo Greenberg, como él mismo decía que después de ver lo que hacía Pachita, la curandera, él ya no podía decir que había un límite en las capacidades del ser humano, del cerebro humano. Yo me atrevería a decir que es más bien un límite en la conciencia, y de hecho creo que Jacobo también se refería así. Siento que efectivamente nuestra conciencia se encuentra en un lugar que no es ningún lugar y que puede acceder tanto al futuro como al pasado, como a este presente, como a otros presentes y a otros lugares. La pregunta entonces, yo creo que y de manera, aunque no queramos, indirecta, nos va a llevar, ¿qué es la clarividencia? Pues tiene que ver con la conciencia, es entender el fenómeno de la conciencia, ¿no? Y de la percepción. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista nosotros nos vemos como humanos, ¿no? Limitados y que tenemos nada más nuestros 5 sentidos y ya. Pero si logramos identificarnos, o más bien dejar de identificarnos y darnos cuenta que somos conciencia absoluta, conciencia infinita, creo que todas las capacidades llamadas superiores o paranormales se abren, que de hecho debería ser lo más normal. Que son posibilidades. Exacto, que son posibilidades. Y como la conciencia está en todas partes, y desde ese punto de vista yo soy Ricardo, Ricardo soy yo, y yo soy Lenin, y Lenin es yo. Entonces, tú que me estás viendo, pues todos somos uno, todos somos una misma unidad de conciencia. Si yo logro entrar en ese estado profundo precisamente, pues lograré realmente ver y sentir lo que tú estás viendo y sintiendo, pero siento que va más allá del ego, ¿no? Y más allá de la personalidad y de este tipo de cosas, ¿no? Inclusive también, como hemos platicado, otra de las facultades del chamanismo y que se ha practicado desde muchos miles de años atrás es esto, ¿no? La clarividencia o la videncia, porque también se conoce como videncia. Y otra manera muy moderna de poder constatar que este fenómeno es tan real como todas estas posibilidades es que hay lugares en donde los videntes los ocupan para poder resolver crímenes, para resolver casos. Sí, el FBI, por ejemplo. El FBI utiliza este fenómeno. Hay videntes especialmente enfocados, psíquicos, en resolver casos, ya sea de algo que ocurrió con un crimen particular o inclusive que puede ocurrir. Incluso hay una película de Tom Cruise que también se llama Minority Report, que trata acerca de este fenómeno, en donde se puede ver que hasta inclusive tienen ahí como en unos tanques a estos seres especialmente dedicados a traer los eventos que todavía no están por ocurrir, ¿no? Pensé que ibas a poner como ejemplo a la Paca. ¿La Paca? ¿No te acuerdas? ¿Acá en México? Aquí en México. A ver, cuéntenos de esa. Pues era una vidente que estuvo ahí metida. No era pensar que Paquita la Sí, saludos a Paquita. Saludos. Fue una vidente muy famosa que estuvo metida ahí en varios casos con políticos y que según ella les ayudaba a ver qué había pasado con algunos casos que tuvieron ahí de muertes y todo esto, ¿no? Pero bueno, es una la leyenda. Paca. Es lo mismo, ¿no? Sí, sí, claro. Acoplado a la cultura mexicana, pero... Para ponerles un ejemplo, ¿no? Sí. Pero creo que también algo importante es que antes se creía que el fenómeno de la clarividencia era un fenómeno de algunos seres especiales, ¿no? Sí, algunos todavía. Seres humanos todavía. Todavía hay gente que dice es que tú naciste con el don. Con el don. O tú no tienes el don. Claro. Ajá. Pero si regresamos a que la clarividencia es parte de la conciencia, o es un estado de la conciencia, pues quiere decir que cualquiera de nosotros puede tener esta habilidad. Desarrollarla. Cualquiera puede desarrollar esta habilidad y creo que es el cambio de paradigma que se está marcando, ¿no? Ya no ver como a los clarividentes o como al Nostradamus que nos va a decir absolutamente todas qué va a suceder, cuándo va a ser la Tercera Guerra Mundial, sino que tú también puedes desarrollar este fenómeno de clarividencia y no para ver qué va a pasar en el futuro, con el vecino, o con la tierra. Yo estoy casi seguro de que todas las personas que nos están viendo en algún momento han tenido un sueño profético, ¿no? Esto que les llaman, que dices, es que yo soñé que esto iba a pasar y pasó, ¿no? Sí, claro. Y pues entonces, si este fenómeno es un fenómeno que cualquiera puede desarrollar, pues es muy obvio que lo puedes desarrollar para ayudarte en tu vida. Que creo que eso es lo importante, en qué te puede ayudar a mejorar este fenómeno o el desarrollar este estado de la conciencia. Pero aquí hay que tener como cierto cuidado o cierta advertencia, porque muchas personas piensan, por ejemplo, que las profecías o la clarividencia es algo que es inamovible. Y ya lo hemos platicado en otros programas, entender que las profecías, así como las visiones en clarividencia o la videncia, como queramos verlo,
no es para que te dirijas hacia eso de manera inevitable, sino para que lo evites, ¿no? Las profecías están hechas para que logren evitarse. Por eso les comentábamos esto del Doctor Strange, porque fue gracias a esa visión que pudieron elegir el mejor destino. Entonces, como tú comentas, Lenin, podemos usar esta capacidad en beneficio de nosotros mismos, en beneficio de los que nos rodean, pero no con la idea de, como ya sé que me voy a morir en 4 días porque lo vi, o mi vecino, pues aprovecho para hacer un montón de idioteces porque sé que me voy a morir. Pues no, más bien es como, ¿qué estoy haciendo que vi ese futuro posible? Yo me atrevería a decir que en un sentido muy estricto, no existe ningún futuro, no puede existir algo ya predestinado. Pero sí creo que lo vamos creando y lo vamos generando instante a instante, y que estos fenómenos de evidencia o de clarividencia es porque lo estamos nosotros creando o lo estamos dirigiendo hacia allá, ¿no? Y es lo que te iba también a comentar sobre eso, que hay que tener mucho cuidado de no caer en la superstición. La superstición es esta condición que es más una cuestión del juicio, en el que muchas veces a lo mejor en tu vida te ha pasado que ocurre algo negativo, algo que no querías que ocurriera, y tú de inmediato dices, ya sabía que esto iba a pasar, ya sabía que eso iba a pasar, y a lo mejor no es que lo supiera, sino que la misma superstición de que el evento pudiera ocurrir, lo generó. Es por eso que hay que estar tan consciente y ser muy responsable con aquello que estamos pensando y vibrando, porque esas cosas pueden atraer las circunstancias que, más allá de ser una premonición, son más bien manifestaciones de nuestro subconsciente, o de la mente. Regresando a la película de Doctor Strange, a ver qué opinan, ¿no? Recuerdo, y a ver, dígame si estoy bien o si no, que él tenía un problema con las manos, ¿no? Sí. Y por eso él empieza tuvo un accidente, y como que él empieza a buscar una forma de recuperar ese movimiento en las manos. Y él piensa que existe una forma de sanación que va más allá de la ciencia, y eso que él es un científico, es un médico, ¿no? Y piensa, y entonces su intuición, que es lo que creo, le lleva a buscar otra posibilidad, otra alternativa, bajo otras, más o menos. Sí, porque acuérdate que ya era más bien un acto de desesperación, como nada le ayudaba. Bueno, pero lo puede ver como desesperación, pero a lo mejor también dentro de sí mismo había como algo que decía, bueno, a lo mejor busco esta, y eso lo pone de ejemplo porque, bueno, a lo mejor para ver cómo a veces funciona la intuición, cuando vemos que existen a lo mejor otras posibilidades que pueden ser muy locas, ¿no? Sí. Y funciona mucho a veces en la medicina, cuando dices, oye, no quiero tomar una medicina tradicional y quiero buscar a lo mejor otra alternativa, quiero hacer esto, la intuición es la que a lo mejor te está dirigiendo a buscar otras opciones y otras posibilidades. Claro, ¿no? Claro. Sí, y también quería explicar, porque es un tema, como pueden ver, siempre son temas bastante profundos y un tanto complejos, pero entender que una cosa es esto de ver posibles futuros que puedan suceder, y realmente que esas visiones son para evitarlas, o sea, hacer todo lo necesario para evitar que surja esa situación. Consciente, ¿no? Para concientizar algo. Ahora, desde otro punto de vista, también creo que el espíritu o la conciencia o esta energía que está por encima de nosotros, que algunos llaman amor, también creo que está dentro de nosotros, y también siento que utiliza a veces lenguajes o formas para ayudarnos a evolucionar y a crecer, ¿no? Y que pues todo en la vida se trata de eso. Pero a veces siento que manda, por ejemplo, esas señales o esos mensajes, o nos llegan esas frecuencias a nuestra mente, donde podemos ver que por ejemplo, lo que pasó con mi mamá, cuando ella vio que le estaban robando, que le iban a robar el carro, y lo vio varias veces. No siento que haya sido porque pudiera evitarlo, tal vez era algo que era inevitable, pero en ese sentido estaba mandándole ese mensaje como para que se preparara, porque era inevitable que iba a suceder, y más bien se preparara al respecto. Es decir, ¿a qué voy? Que siempre podemos hacer algo útil con esto que se presenta, ya sea que puedas evitarlo o que puedas aceptarlo, ¿no? Es como una persona que tiene una enfermedad terminal y a lo mejor va a un tratamiento muy locochón, ¿no? O por ejemplo va a tomar alguna medicina ancestral pensando que puede curarse, y a lo mejor a la mera hora se da cuenta que ni siquiera necesitaba curarse, sino necesitaba entender la muerte, ¿no? Y comprender que es parte de la vida y que era un proceso y que no pasaba nada, ¿no? Que no era algo tan terrible como creía. Entonces, siempre siento que hay un propósito mayor que nos va guiando y que tiene estas diferentes como formas.
Y el segundo es esta parte de la visión remota, que sí creo que es una capacidad, como explicamos al principio, de la conciencia, y que también cada uno de ustedes puede hacer sus experimentos con algún amigo. Pues el de las cartas, ¿no? Con las figuritas. Exacto. Del más, la estrella, el círculo. Pero cuénteles, Richard, para que nos inspire a hacer estos experimentos pues en es casa. muy sencillo, y son experimentos que se utilizan para desarrollar estas facultades, que simplemente, de hecho ya las venden, ¿no? Son unas cartas que tienen unos símbolos muy sencillos. Pero los puedes hacer en tu casa. Como un triángulo, claro, un círculo, o tus propios símbolos, los que a ti te gusten, y de repente pues otra persona puede estar ahí en alguna parte con la carta, obviamente volteada hacia ti, y tú hacer lo posible por determinar cuál es la carta. Y son ejercicios muy sencillos que muy pocas personas se permiten, porque ya de entrada dicen, eso no es cierto, eso no sirve, eso no funciona, pero la verdad es que sí funciona, y sobre todo también recordando que tú eres el que está creando también la experiencia, que si tú sientes y tú te abres a la posibilidad, es completamente viable que puedas conseguir este tipo de resultados. Y ahora que está la internet, muchachos, ahora que ya está la internet y está esto del Zoom y lo del Skype y todos, hasta el WhatsApp y todas estas aplicaciones, pues es más fácil poder hacer esos experimentos en vivo y a todo color, ¿no? Entonces te pones en tu Zoom, en tu Skype o en tu WhatsApp o lo que sea, pones estas tarjetas, puedes elegir, te recomendamos 3 para que no sea tan difícil al principio, haces un circulito, exacto, haces un cuadrado y un triángulo. Entonces le dices a tu amigo de confianza, mucho ojo, ¿no? Que sea de confianza, no cualquiera. Le dices, no, uno de los códigos, tengan cuidado, sí, son unos tremendos. No. Entonces, le dices a tu amigo, a tu amiga de confianza, le dices, oye, pues vamos a desarrollar nuestra intuición, nuestra visión remota, así que elige una de estas 3, ¿no? Entonces ya le elige con su mente y tú tratas de decir cuál es, pues es esta, y le enseñas. Y ahí pueden estar horas de diversión viendo qué es lo que sucede y darse cuenta que es parte de este fenómeno precisamente de la resonancia límbica, lo que van a ver que está sucediendo, ¿no? Me hiciste, rápido nada más, me hiciste acordar que cuando yo era niño, mi mamá tenía una amiga y me acuerdo mucho que en ese tiempo se veían cosas que eran como de bruja, yo me acuerdo. Pero lo que hacía ella, y ahora lo entiendo que eran trabajar con la clarividencia, nos ponía tanto a su hija como a mí en las noches, de repente adivinar colores. Ahora entiendo todo. Adivinar colores. Y decía, a ver, o qué número estoy pensando, ¿no? Y yo me acuerdo que eso, incluso familiarmente lo platicaba y decían todos como, ay, qué locuras, ¿no? Esta señora está loca, eso no funciona. Pero ahora que me doy cuenta, realmente lo único que estaba haciendo era trabajar la clarividencia. Y ahí fue donde por primera vez escuché acerca de que sí podías adivinar los pensamientos de alguien, ¿no? Pero como que lo veía todavía como muy loco. Y ahora lo veo como muy tranquilo. Sí, claro. Como normal, ¿no? Muy viable, muy viable. ¿no? Sí, claro. Y para terminar, déjenme ver cuánto llevamos porque no veo ahí ahí estoy viendo, perfecto. Para terminar, es que sí se ve superito. Me preparé. Para terminar, yo digo que es también importante esta cuestión que es evitar lo que es la sugestión, ¿no? ¿Qué es esto de la sugestión? ¿Sugestión o superstición? Sugestión. Y esto es que, ya lo expliqué en algún video en el canal de Iván Donaldson, y es esta cuestión también de que si se presenta una persona que trae todos estos atributos de ponerse así un gorrito, y atrás tiene como cosas súper místicas, y te huele a incienso, y que según es muy poderoso porque te vale de futuro y demás, el gran peligro es que tu inconsciente se va a abrir muchísimo, y esta parte como que se cree todo dentro de nosotros, se abre como una especie de esponja. Entonces esta persona que supuestamente te va a leer las cartas o algo así, cuando te está leyendo el futuro y te dice, no, cuidado, porque fíjate que tu marido va a hacer no sé qué o no sé cuánto. Nadie te puede leer el futuro. O te van a atropellar porque bla, bla, bla. Pero si vas con una persona que se dedica a eso y tiene todo este ambiente, tu subconsciente lo va a tomar como una orden. Y al hacerlo, créeme que se va a manifestar. Entonces lo que sucede es que te está hipnotizando, te está sugestionando, y a la mera dices, qué bárbaro, le atinó y sí me rompí el pie, ¿no? Tienes que ir con ella, pero en realidad no te está, o con él, no te está adivinando nada, te está programando. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado también, que no se vuelva algo que te sugestione o que te programe, sino que realmente todo este tipo de cosas lo hagas de una manera muy seria, de una manera realmente de investigación, y tener cuidado con qué tipo de personas dicen que tienen estos supuestos poderes, porque es una delgada línea entre verte la cara, ¿no? de idiota
y que realmente sí sea un fenómeno paranormal ante la persona esta que se dedica sobre todo a esos negocios, ¿no? Claro. Sí. Y creo que esa persona lo único que está haciendo es leerte a ti mismo, ¿no? Exacto. Y realmente lo importante aquí es que entiendas que pues tú también te puedes leer. ¿Quién mejor te puede leer a ti mismo que tú? Exacto. ¿No? Y no necesitas de un tercero, porque a lo mejor te puedes quedar con la idea de que todo eso está sucediendo afuera y no, realmente está sucediendo dentro de ti. Tú eres el que estás transmitiendo esa información a esa persona, Sí. ¿no? ¿Y quién mejor que tú puede conducirte a un acontecimiento o tal vez a una posible solución sobre Claro. alguna cosa? Pues Pues sí. Y hablando, Entonces, pues sí. no, sí, claro, y a final de cuentas existen muchas herramientas que te pueden ayudar incluso en estos ejercicios de la clarividencia, que yo creo que también funcionan, y que son las runas, el tarot, todo esto, que hablan de, como hace rato que platicábamos con Master Iván, o sea, lo que realmente hacen es no leerte el futuro, sino darte una herramienta, son herramientas que te van a ayudar Autoconocimiento. para que te autoconozcas, exactamente. Que es otra cosa muy diferente, Claro. ¿no? Entonces, bueno, como siempre ya saben, nuestra idea no es darles las explicaciones, no es que ustedes digan, ahora ya sé la verdad gracias a los códigos del multiverso. Nuestra idea es volarte un poquito la cabeza, hacerte pensar por ti mismo, por ti misma. O sea, que sí lo digas, pero... Que sí lo digas, pero pues sabes que no es cierto, que en realidad pues te hicieron más bien cuestionarte y decir, oye, pues qué interesante, y voy a poner a investigar más acerca de esto, ¿no? Al respecto. Y hablando de esto, pues es importante que cumplas con la profecía, me parece que... Con la profecía clarividente. La profecía clarividente de la Sibila. Es una gitana acá de la colonia de Plateros, ¿no? Ah, Plateros, De Plateros. Y no, la sucursal, pero Plateros. ella dice, esta profecía dice, y siempre la dice a todos los clientes, si te suscribes a los códigos del multiverso, a los códigos del multiverso, es que sí es cubana. A los códigos. Si te suscribes a los códigos del multiverso y le das a compartir y le enseñas a tu amigo, Tus poderes de clarividencia. tu poder de clarividencia se incrementarán. activan y ya no vas a tener que venir conmigo. Es más, vas a poner otra tienda y nos vamos a Es que asociar. tiene Ay, familia que ya china. es también china japonesa. Pero bueno, sí, hay que activar esa campanita, compartir el video para que se activen nuestros poderes de clarividencia, ¿no? Aparte. Compartan los videos para que el poder se extienda en Sí. todo Así, el al mundo. infinito. Sí, Claro. sí. Y también seas clarividente como nosotros. Claro. Porque nosotros, pues sí, estamos viendo claramente, ¿no? Estamos, yo no veo borroso, entonces, etimológicamente, podemos decir, somos clarividentes, ¿no? Así es. Sí, yo nada más para cerrar me acordé de una historia que es de una pitonisa llamada Cassandra. Y Cassandra hizo por ahí algunas cosas no muy de Ay, muy tremenda la permitidas Cassandra, la Cassandra. Ay, tremenda. Y la castigan y ella podía tener este poder de la clarividencia. Bueno, lo había desarrollado más bien porque no que lo tuviera. Desarrolló la clarividencia, pero como hizo algunas cosas no muy debidas, se decía que lo que ella diera a entender, o lo que las profecías que ella dijera, nadie se las iba a creer, aunque sucedieran. Entonces, pobre chava, siempre que les decía que algo iba a suceder, nadie la pelaba, decía, no, tú estás loca, ¿no? Y al final sucedían, pero era su maldición. Pero si lo vemos así, simplemente la historia nos está diciendo algo más profundo. Nos está diciendo que muchas veces en el sentido de la clarividencia, quien menos confía en su estado del ser de la clarividencia es uno mismo. Exacto. Cassandra no confiaba en su estado y por eso ella decía que iban a ser mentiras aunque se cumplían, pero ella no estaba confiando en ese estado, En esa capacidad que tenía de clarividencia. Entonces nos habla de pues cómo hay que confiar, ¿no? Hay que confiar en que todos tenemos ese estado de clarividencia. Pero a ver si, por ejemplo, alguien nos está escuchando y dice, es que yo siento, porque ya sea alguna cubana ahí. Pero es que yo siento que mi marido me está engañando con un negro. Entonces, si le hace caso a su intuición, entonces que diga de una vez, ya sé que estás acostándote con Macombo y le pide el divorcio, hay que tener ¿no? como cuidado. Sí, claro. Sí, no, o sea, no en ese sentido, sino más bien en pues trabajar y hacerlo desde un estado más consciente, ¿no? Cualquiera de las decisiones que tú tomes y confiar en tu sentido de la clarividencia, pero que te ayude, no en este tipo de casos, sino más bien en un sentido de autoconocimiento. Exacto, es y lo creo que que iba a eso decir. también, más bien hacia Que sean cosas Cassandra, de ¿no? autoconocimiento, exacto. Sí, decirles que son cosas, pero de uno mismo, ¿no? Claro. De repente, oye, me estoy dando cuenta que cada vez que alguien habla, por ejemplo, de nado o de alberca, me siento mal o me deprimo o me saco de onda, entonces ya lo observé, le hago caso a esa intuición y digo, claro, ahora me doy cuenta que, pues sí, me empiezo a acordar
cuando era chiquito me acuerdo que mi papá me aventó a la alberca y me quedó en trauma y por eso, y ahí pueden salir muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces como que ir por ese lado y no por el lado de la Sibila, de Plateros, que pues, la único que le ha atinado es a la profecía, la verdad. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, sí. Un saludo a la Sibila. Un saludo a la Sibila de Plateros, sí. Y bueno, yo también ya era... Y sí existe, ay. Y la Sibila, ¿pero qué le pasa? ¿No? Y yo también ya nada más para cerrar, me recordé lo de la escena del oráculo en la película de Matrix, sí. que es muy buena porque también alude al oráculo de Delfos, cuando Neo va y Morfeo lo lleva a consultar por primera vez el oráculo y ya le dice todo, incluso hasta le hace ahí un examen, como un examen médico y así, y a final de cuentas sale con la respuesta que ella le da. Y Morfeo le dice a él, ella te dijo exactamente lo que tú necesitabas escuchar. Y es para ti. Y es para ti, eso es. Que a final de cuentas el mensaje es para ti, es para tu mundo interior, para que tú cambies y hagas lo que tú tengas que hacer con esa revelación. Y pues, ya, eso es todo. Exacto. Por eso piensen en un número de 1 al 10, ya lo tienen en la mente. Piensen en A ver. 1 al 10, ¿ya lo tienen? ¿Ya? 7, ya, se acabó, la Se atiné. acabó. Perfecto, pues muchas gracias. Es Bueno. su amigo Iván Odelson y les mando un abrazo muy grande. Ahí se ven en el espejo de la realidad. Y Que pero viva el no me despido, amor. Lenin Alejandro. Y que Y Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. suscríbete. Ricardo Suscríbete. Ferrón de Música Cuántica TV. Cuídense mucho. Y les mandamos un abrazo muy grande. Y ahora sí, que viva qué? Que viva el amor. Que viva el amor. Clarividente. El amor de la Sibila. Espérate, ¿no? Hay que usar el Ahí va, poder. ahí va. A Sí, ver, sí. concéntrense, por favor. Mm. Porque...